Y ya estamos de regreso en esta grata entrevista con el ex director del Centro de Salud Familiar de aquí de Alerce, el doctor Johnny Zambrano. Estamos conversando un poco en lo personal, de conocerlo más, en lo humano, pero ahora vamos a hablar de la mirada que tiene el doctor Zambrano con respecto a la salud. Obviamente que usted tiene una experiencia de estudiante en Ecuador y me contaba, ¿no es cierto?, que usted ejerció un año en Ecuador y después el resto, toda su vida profesional la ha hecho acá en Chile. ¿Cuál es la mirada que tiene la salud pública de Ecuador versus la salud pública de Chile? ¿Cuál es la mirada, más que la crítica? ¿Qué es la mirada? ¿Cómo funciona? ¿Funciona igual el sistema? ¿Es distinto? Mira, cuando yo... O sea, haciendo como una fotografía global, ¿cierto?, del antes y del después, de los servicios y de los sistemas de salud, mi país realmente tenía una salud bastante deteriorada en términos de políticas de salud, en la época de hace 16 años atrás. Cuando llegué a Chile, claramente encontré un país mucho más organizado, un país que tenía visualizado cierto norte, digamos, en términos de estrategias de intervenciones, en términos de impacto sanitario. Era como un país un poco más distinto en términos de la organización funcional de un sistema de salud. Yeah. Y claramente a mí me enamoró ese sistema y estaba liderado por el modelo de salud familiar, ¿cierto? Entonces en Chiloé yo participé mucho de los cambios, desde el minuto de la transición, porque en ese minuto, hace 16 años atrás, el modelo de salud familiar, como dicen comúnmente, estaba en pañales. Así es. Por lo tanto, yo nací con el modelo. Comencé a trabajar desde la transición de un consultorio común y corriente, ¿cierto?, que estaba un poco enfocado hacia el trabajo asistencial, hacia lo preventivo. Entonces, ese modelo de transición o esa fase de transición de participar de un equipo de cabecera me enriqueció demasiado. Yo creo que la capacidad que puede tener cualquier ser humano y cualquier profesional de la salud y cualquier persona que quiere involucrarse dentro de un servicio de salud está en la necesidad o en la misma motivación interna de poderse ilustrar, de poder educarse, de poder leer, de poder conocer. Y comencé a hacer muchas capacitaciones y diplomados que yo mismo me costeé, debo decirlo, porque el servicio en Chiloé siempre estaba carente de dinero, por lo tanto, y bueno, los servicios públicos en general, las capacitaciones que ofrecen a los funcionarios son capacitaciones muy cortas, de 12 horas, de 20 horas de duración, y está clarísimo que ese tipo de capacitación solamente sirve para poder mejorar un poco la carrera funcionaria del funcionario, pero no necesariamente para tener profesionales capacitados realmente, y eso es como una especie de la observación que yo pudiera hacer. No puedo decir que es por ser extranjero, porque yo creo que era una conducta generalizada para todos en ese minuto, y las capacitaciones de educación continua que cualquier funcionario que trabaja en el servicio público tiene que tener, o en el servicio privado, son costosas. Están hoy en día sobre el $1.000.000, $1.500.000 que les imparten las universidades. Y no todos los servicios tienen convenio, o no todas las municipalidades están dispuestas a pagar tanta cantidad de plata para enviar a capacitar a sus funcionarios. Entonces, yo debo decir orgullosamente que todos mis diplomados, yo en este momento tengo aproximadamente 7 diplomados que yo costeé, ¿cierto?, y que terminé diplomados en pediatría, en geriatría, diplomado en medicina familiar, en resolutividad de especialidades, en gestión, un diplomado en abordaje del adolescente integral, de la salud integral del adolescente. Entonces, me he capacitado en todas las áreas de la medicina de atención primaria, porque yo siempre me he caracterizado por ser médico salubrista. No tengo el título de médico salubrista, ¿verdad?, como especialista en salud pública, pero toda mi formación y todo mi trabajo y el desarrollo y la trayectoria de mi carrera ha sido en la salud pública. Por lo tanto, todas mis capacitaciones han sido en ese sentido, y el año pasado concluí un magíster en gestión estratégica en salud,
Fue un desafío tremendo porque claramente tenía ya a cuestas el CESFAM, ¿cierto? Como director del departamento del CESFAM de Alerce, y los costos que eso implica en términos de tiempo, en términos de sacrificio de tiempo de la familia, porque se estudiaba los fines de semana, y obviamente eso me generaba de alguna u otra manera una situación de poca cercanía con mi familia, con mi núcleo familiar, pero también entendía que era parte del desafío y del desarrollo que yo necesitaba o que necesito tener para poder evolucionar. Doctor, aquí en Chile, cuando salen de la universidad, los médicos pueden optar a las becas, estando, ¿no es cierto?, en la salud primaria una determinada cantidad de años. ¿A ustedes también tienen derecho a becarse para ir a la especialidad? Mira, la ley faculta a cualquier funcionario. Yo quiero ser sumamente sincero en esta oportunidad, porque no quiero ser ni crítico ni tampoco quiero generar una polémica. Pero creo que una de las cosas que a mí me caracteriza es que siempre digo las cosas, la verdad como la siento y con el argumento que eso significa. Entonces, si alguien me cuestiona, digo el argumento es este, porque tengo lo que me avala. La ley faculta a todos los funcionarios a participar, ¿cierto?, de los concursos públicos que son que generan las universidades año a año para las becas de especialidad. Pero también es cierto que detrás de eso hay una atmósfera que empaña ese principio, digamos, que nace desde el ministerio, que nace desde el gobierno, que nace desde los servicios de salud, que aperturan las puertas para que cualquier funcionario, sea extranjero o sea con nacional, ¿cierto?, se pueda capacitar en una determinada área de la salud. Cuando un extranjero ingresa a los programas de especialidad, pese a que tenga todos los requisitos, ¿cierto?, pese a que tenga los puntajes que necesita y las competencias para poder optar a una beca, ingresan muy pocos extranjeros, primera cosa, a una especialidad, pero cuando ingresan a la especialidad es una especie de calvario para el extranjero. Entonces hay una especie, entonces ahí estamos hablando de que hay podríamos hablar sesgos discriminatorios, claramente, y eso lo hacen claramente los docentes, es cuestión de que tú investigues ese tema. O sea, yo lo estoy hablando porque conozco muchos casos de médicos extranjeros que han logrado una beca porque hicieron los puntos, porque trabajaron en la atención pública, porque hicieron las capacitaciones y porque dieron todo de sí para poder lograr una oportunidad de especialidad. Pero da la casualidad que cuando tú llegas a la especialidad y llegas al hospital, entonces los especialistas de alguna u otra manera presionan a los extranjeros, dicen los estrujan, porque es el tiempo de formación. Pero la verdad es que hay una especie de trato distinto. No quiero decir maltrato, pero creo que es un trato distinto en relación a un médico connacional. ¿Qué opinión con respecto a eso? Trato distinto en ese famoso examen que tienen para poder validar, para poder trabajar, ¿me entiendes? Y ese examen que dan todas las veces. El EUNACOM. ¿Cómo se llama ese? EUNACOM, que es el examen médico nacional para medir los conocimientos de los profesionales. Dentro de eso, ahí dentro de la relación, cuando tú vas a la beca, ¿me entiendes? Estás tantos años, ¿me entiendes? Hay un grado de discriminación y además está este examen. Mira, yo creo que allí hay un punto que lo conversaba yo. En este momento yo estoy pasivo en términos, yo soy vicepresidente aparte de la organización de los ecuatorianos, digamos, dentro de la población de Alerce, de Puerto Montt. De Puerto Montt. Pero un poco conversando estos temas con profesionales que están inmersos en la situación, la verdad es que creo que el examen es necesario porque mide, ¿cierto?, o permite demostrar qué calidad de funcionario, qué calidad de profesional tenemos nosotros, pero creo que también hay un principio que se está violando, que son los convenios bilaterales. Hay un convenio, ¿cierto?, que existe en varios países, el Andrés Bello, que generalmente lo conocemos muchas personas, que permite que tú ejerzas tu profesión en el lugar donde tengas el convenio. Si yo tengo convenio Chile y Ecuador, los chilenos pueden ir a Ecuador y ejercer su profesión, obviamente convalidando los títulos, cumpliendo ciertos los reglamentos que te dice dentro del convenio y aplicando o haciendo eco de la ley, y viceversa.
Y el examen EUNACOM, hoy en día a los médicos extranjeros, aun cuando están inmersos dentro de esos convenios, no les permite ejercer dentro del país si no pasa ese examen de EUNACOM. Y el examen de EUNACOM nació o salió en algún minuto por algún tema en discusión, en donde el colegio médico intervino y obviamente puso las condicionantes, pero yo creo que las condicionantes, en este caso para los extranjeros, siento que están siendo muy estrictos en términos de poder aperturar la oportunidad de que las personas realmente aprueben el EUNACOM. No quiero hablar de negocio, porque también, ¿para qué estamos con cosas? Todo lo que nosotros vemos que es un negocio, entonces potenciamos cosas y proponemos normas que entrampan para poder generar. El examen de EUNACOM a todo médico extranjero que está llegando a un país, que no tiene trabajo, que el país no le está dando la oportunidad de trabajar, le cuesta 180.000 pesos la inscripción. Si tú consideras que un médico que viene de un país extranjero, ¿cierto?, que viene con el dinero suficiente para sobrevivir mientras logra estabilizarse, tiene que dar un examen, y si no aprueba ese examen, tiene que volverse a inscribir y pagar 180.000 pesos más. Entonces, cuando un médico reprueba las pruebas del EUNACOM, cuando un médico extranjero llega, obviamente desconoce las políticas de salud pública. Aun cuando las políticas o aun cuando la salud es universal, hay políticas internas de cada país y de cada servicio de salud que son exigencias propias del Estado. Y eso uno lo entiende. Pero muchos médicos obviamente lo desconocemos cuando llegamos. A mí me sucedió cuando llegué. Tuve que ponerme al día, leer y leer muchas cosas para poder estar al día y poder estar hoy en día compitiendo con otros profesionales o poder estar ejerciendo, como en el caso de la dirección del CESFAM, para poder dirigir un equipo importante de salud. Entonces creo que allí hay una mirada que tiene que darse, que no es tan light y que tampoco es tan irrelevante cuando sale una noticia así como importante, diciendo que el 70 y tanto % de los extranjeros reprobaron el EUNACOM. Eso te está diciendo que el 70% de los extranjeros que están llegando no están capacitados para poder entregar la salud, entregar salud a las personas, o te está diciendo que el 70% de esas personas tienen que volver a pagar 180.000 pesos, que eso se traduce a 24.000 millones de pesos en el año, con la cantidad de personas que tienen que hoy en día estar dando. Pero por otro lado, también te está diciendo que te están cerrando la puerta como profesional de la salud para poder ejercer y poder tener calidad de vida dentro de un país que no es el tuyo. Entonces, si nosotros analizamos más profundo, ¿qué te conlleva eso? Te conlleva pensar de que los profesionales de la salud que llegan a Chile, ¿cierto?, tienen ciertas barreras que no le permiten ejercer y que más encima se transforman en personas cesantes. Y además de eso deberían haber cambios a la legislación chilena, porque esos reglamentos y todo eso obedecen de alguna ley que hizo el Parlamento y que hoy día nadie está promoviendo, ¿no es cierto?, que haya igualdad de oportunidades en una sociedad que yo he soñado siempre con un solo país que se llame América del Sur. Mira, porque yo creo que somos tan pequeños los países, ¿me entiendes? Tenemos, claro, expresiones culturales muy distintas, todo lo que quieras, pero eso es la riqueza, la diversidad. Entonces, ¿tú sientes que en América de repente también entre nosotros mismos nos discriminamos como... Mira, claramente yo creo que allí se violenta un poco el concepto de la inserción social. Así es. Creo que allí hay un tema que mirar y creo firmemente que las políticas de Estado se tienen que revisar, los ministerios tienen que mirar, dar una vuelta, ¿cierto?, a ver qué es lo que está pasando, y los países que representan o los consulados que representan a sus diferentes países tienen que llamar a la mesa a una conversación, porque algo está pasando que hace que tu población representada por determinado país o por determinado consulado está siendo de alguna manera violentado y no inserto en una sociedad en donde se supone que las políticas públicas, hoy en día estamos hablando de inserción en todos los ámbitos, y a mí me encanta el tema de la inserción, y yo dentro de mi gestión como director traté de aplicar las políticas de inserción social en todos los aspectos que me correspondía, pero creo, y también fui criticado porque en algún minuto dijeron que yo tenía muchos extranjeros en Alerce, que tenía una barrera hecha de extranjeros, y la verdad es que Alerce en ese minuto era
es un centro en donde muchos de nuestros profesionales nacionales no quieren trabajar. Exacto. Y tenemos médicos, por ejemplo, de EF que están trabajando porque les representa puntaje para su beca. Para la beca. Pero no necesariamente, si tuvieran que elegir el hospital y el hospital les diera la misma cantidad de puntaje, te aseguro que los médicos de EF... ¿Sabes que en Chile antes era obligación? Cuando la educación era gratuita, era obligación de que todos los médicos que estudiaban, o sea, de todas las personas que estudiaban medicina, tenían que obligadamente estar 5 años en la salud primaria. ¿Me entiendes? Hoy día están 3 y ya se van a la beca, y después, ¿no sé, están un poquito tiempo y después se van a la vida privada y abandonan el tema. Y por eso es que es la falta de especialistas, la falta de médicos, porque la gran mayoría hoy día de especialistas están en el área privada. Y tú sabes muy bien que en el área pública ese es el gran cuello de botella que tiene la salud pública en Chile. Mira, yo creo que esta estrategia de insertar médicos EDF a la atención primaria, de verdad que es un tremendo acierto. Sea por puntos o no por puntos, la verdad es que es un aporte importante para la salud pública. Eso no, es indiscutible. Yo valoro mucho como director, claramente me generaba a mí cierta tranquilidad saber que venían más médicos EDF y que yo podía tener horas disponibles para poder atender a la población. Conducir y dirigir, obviamente. Pero siento que de alguna manera, como te decía, hay cosas más importantes que hay que seguir aportando. Y los médicos, hoy en día, la devolución de las becas, yo sí pienso que ahí debieran ser algunas especialidades devueltas a la atención primaria. Por ejemplo, pediatría, medicina interna, ¿cierto? Que son especialidades que se pueden devolver en la atención primaria, y que los médicos que se van a especializar en esas áreas debieran volver a la atención primaria, porque eso habla de la resolutividad que nosotros tenemos que